Ustedes saben que en el tiempo de antes no habían templos. Sí, está el templo judío, pero cuando la iglesia empezó, en el libro de Hechos, vemos de dónde se reunían ellos. De casas a casas, ¿no, verdad? Se reunían, ¿no, verdad? Nos reuníamos. Interesante, estamos aquí en mi casa y nos estamos reuniendo en mi casa. Interesante, estamos empezando, ¿no, verdad? Qué bonito es ver. Ustedes saben que Pastoral empezó en su casa. ¿Sabías eso? Pastoral empezó en su casita, bien humilde, donde ellos vivían ahí por la 57, por el West Miami, en esa área de ahí, y era su casita, era una salita pequeña, y ahí es donde ellos se empezaron a reunir. Él dice que muchas veces, en muchas ocasiones, venían los niños y ellos se metían entonces abajo de las mesas porque no cabían, no cabían, y después cuando él empezaba a mover las sillas y mover las mesas, vieron que cabían un montón de chicles. Los niños sí, y estaban poniendo los chicles abajo de las sillas y eso. Así como empezó Calvary Chapel Miami, en una casa. En una casa. Vemos que en los inicios, ¿no? El fundamento es importante, es que Jesucristo. Pero vemos aquí que ahora dice, ahora que ustedes están creciendo, ustedes la iglesia de Corintios, ahora que ustedes ven cómo Dios se está moviendo, es importante reconocer y saber que ustedes ¿no sabéis que sois el templo de Dios? Y que dice, el Espíritu de Dios, dice, mora en vosotros. Es importante hacer referencia en esto en Efesios capítulo 2, del versículo 21 en adelante, donde habla sobre la iglesia, es un templo santo en el Señor. Más adelante vas a ver también en Corintios, que vamos a ir después un ratico, en el capítulo 6, donde dice, más adelante Pablo dice que cada cristiano es como si fuera el templo donde el Espíritu Santo mora en él. Es importante ver la similitud, la similidad, novedad, donde, inventé una palabra a lo mejor, que vemos de que es importante, novedad, que saber de que el Espíritu Santo de Dios se mueve y está en cada uno de nosotros. Y es importante ver, ustedes se acuerdan, me estoy adelantando a la enseñanza en Juan 14, donde dice, y le voy a dejar, yo voy a ir, pero voy a dejar un consolador para que esté con usted. ¿Y ese va a ser quién? El Espíritu Santo. Vemos aquí que Pablo dice algo aquí importante a todos los que leen, a todos los que estamos estudiando. Que es importante saber de que el Espíritu de Dios mora en cada uno. El contexto es, vemos que Pablo está hablando a una iglesia que tenía problemas. Hay un ruidito por ahí, no sé dónde. ¿Sí? Ok. Eres de la guitarra. Gracias. Pablo está hablando a una iglesia que tenía problemas y divisiones, orgullo, competencias. Algunos decían de que pertenecían a Pablo, ese era el contexto, ¿te acuerdas? A otros que decían que eran de Apolos y estaban poniendo los líderes humanos como el centro en vez de poner a Jesucristo como el centro. ¿Reconoces tú algún ministerio allá afuera que nada más que hablan de pastores? No hablan de Jesucristo. Entras y sales y dice, no se habló de Jesucristo. Se habló de dinero. Se habló de que dieran más, de que no se habló de Jesucristo. ¿Has estado tú en alguna iglesia así? Yo he estado en una iglesia así. Y dice, pero ¿cuál es el centro de esto aquí? ¿El dinero o Jesucristo? ¿Cuál es el Gracias a Dios que ustedes saben aquí en Calvary Miami, en Calvary Chapel y nosotros Agape, nosotros no pedimos nada. Siempre las personas dicen, ¿cómo será aquí? Hay una cajita por ahí atrás y ustedes dan lo que entre tú y Dios, lo que ustedes ponen. Eso entre tú y Dios. Eso no. Qué bonito es ver. ¿Cuántas veces yo me venía allá a Calvary Miami, ¿no? ¿Verdad? Y la gente venía y decía, pero pastor, aquí no se pasa el cepillo. No, aquí no se pasa el cepillo. Aquí nosotros confiamos en Dios. Tú sabes cuál es el cepillo, ¿no? ¿Verdad? ¿Qué quiere decir, Matica? Oh, ajá, sí. Lo último era que pidieron ofrenda a los niños después que ya habían cogido la. Ay, Dios nos libre, imagínense. Pues, pero vemos que no es que el enfoque, ¿por qué? Porque el enfoque ya ha partido y ya no es Jesucristo. Dice que cuando Dios guía, Dios provee. ¿Sabías eso? Qué bonito es ver cuando Dios guía, Dios provee. Volviendo al punto, vemos que aquí, en poner esto en contexto, vemos de que había problemas de divisiones, orgullo, competencia y tiqui. No, yo soy de Apolo, no, yo soy de Pablo, no, yo esto.
Y es importante ver, hermanos, hermanas, que todo eso lo tenemos que dejar hacia un lado. Porque todos, ustedes se acuerdan que también para una de las enseñanzas que tuvimos de que todos somos, ¿qué? Colaboradores. Qué bonito es. Unos riegan, unos ciegan, unos, ¿no verdad? Plantan, ¿no verdad? Y otros recogen las cosechas. Y qué bonito es ver que en el plan de Dios todos ustedes somos, ¿qué? Esenciales. Todos somos esenciales. ¿Por qué? Porque el fundamento es Jesucristo. Jesucristo es el que hace crecer. Jesucristo es el que edifica. Jesucristo es el que cambia. Jesucristo es el que mueve. Jesucristo es el que añade. Jesucristo es el que sustrae. ¿Sabías eso? Jesucristo. Vemos que es importante, hermanos, hermanas, no da como nunca antes enfocarnos siempre en Jesucristo. Y vemos aquí que el tema aquí en 1 Corintios no comienza hablando individualmente de mi cuerpo, sino comienza hablando de la comunidad de creyentes. ¿Cómo qué? Como un edificio de Dios. Es importante, Pablo está aquí diciendo en esencia, ustedes como pueblo de Dios son el templo donde Dios habita. Oh, man. Por eso vas a ver que en el versículo 17 continúa diciendo que el templo de Dios es santo y que en ellos son, y que ellos son ese templo. Dice, aquí dice, en versículo 16, ¿no sabéis? La pregunta que Pablo es fuerte, dice, ¿no sabéis? No estás no está aquí presentando una información completamente nueva, sino recordándoles una verdad que debemos todos aprender. Esto nos enseña algo. Podemos conocer, escuche, doctrinas bíblicas, podemos conocer la Biblia o leer la Biblia. Sin embargo, no sabemos cómo aplicarla, no sabemos cómo darla y no sabemos el mensaje que Dios quiere para nosotros. Eso es importante cuando uno lee, ¿no? ¿Verdad? Uno ya pide, Señor, ayúdame a tener conocimiento, cómo yo puedo aclarar este mensaje, cómo yo puedo explicarlo lo mejor que pueda. Y hay veces que yo, cuando estoy tratando de explicar, entro en un tema y voy por un tema por allá que no tiene que ver nada, pero a veces el Espíritu Santo, que a lo mejor quiso que yo me fuera por ese rabbit trail, como un rabbit trail, que a veces por ese camino, porque a veces Dios está hablando en ese momento aquí. Pero es interesante cuando uno está predicando, y es importante cuando uno está predicando de estar mantenido y estar siempre, okay, Señor, ¿qué tú quieres que yo hable? ¿Qué tú quieres que yo diga? Yo he dicho cosas y he hablado cosas que nunca han estado en mi preparación. Porque a lo mejor Dios tiene un plan que Dios desea de que nosotros aprendamos y que Dios nos hable. Y puede ser que usted vino aquí y dice, Señor, yo quiero que tú me hables hoy mediante las Escrituras, que tú me hables hoy mediante el mensaje. Y eso es lo que debe ser siempre en nuestros corazones. Señor, yo quiero escuchar hoy, yo quiero aprender hoy, yo quiero tener ese conocimiento. Pero volviendo al punto, vemos de que a veces, ¿no verdad? Podemos conocer doctrinas bíblicas y sin embargo vivir como si fueran falsas. Y no aplicarla y ni dejar que sean dirigidas por las Escrituras ni por Dios. Una persona puede decir, Dios está conmigo, el Espíritu Santo vive en mí, soy parte del pueblo de Dios, pero después de vivir y estar dominada por el orgullo, la división, el pecado, la falta de amor, Pablo aquí quiere recordarles a ellos, recuerden quiénes son. La conducta cristiana comienza muchas veces reconociendo que necesitamos de Cristo. ¿Sabías eso? Yo no sé, ustedes vinieron hoy a visitar a mi casa o ustedes vinieron a recibir de Dios, ¿no verdad? Porque mi casa está abierta siempre. Pueden venir cuando ustedes quieran. Durante la semana pueden venir. Y si quiere traer un refresquito, puede traer. Y si quiere traer un postre, puede traer un postre. No te preocupes, mi casa siempre está abierta. Pero qué bonito es ver cuando uno está yendo a la iglesia, Señor, yo quiero que tú me hables, Señor, yo quiero que tú me toques, Señor, yo quiero que tú me confrontes, Señor, yo quiero aprender de ti. Y vemos que la primera cosa importante de cuando uno se congrega es aquí, Señor, recuérdame. Necesito, Señor, saber, Señor, que tú estás conmigo, que tú me amas. Reconocimiento de que necesitamos a Jesucristo. Reconocimiento que Él, Jesús,
Y sin Él no somos nada. Estamos perdidos sin su guía, ¿no es verdad? Que Él es el único que nos levanta, que nos ayuda en momentos difíciles y en la prueba. Y a veces también nos ayuda a recuperarnos, a restablecer. Gracias a Dios, ¿no es verdad? Por la misericordia de Dios, gracias Señor. Que nos ayuda a restablecernos a nuestra relación con Jesucristo. Pero bueno, punto de aquí. ¿No sabéis? ¿No sabéis? En otras palabras, ¿se le habrá olvidado a ellos que no sabían? ¿Que ellos qué? Que dice, ¿no sabéis que sois el templo de Dios? Sois el templo de Dios. Es importante ver aquí, esta es probablemente la expresión más importante de este versículo, que sois, dice, el templo de Dios. ¿Qué significa? Templo. El templo era, ustedes se acuerdan, asociado, era un lugar asociado con la presencia de Dios. En el Antiguo Testamento, el templo de Jerusalén tenía una importancia enorme porque representaba el lugar donde Dios manifestaba su presencia y entre su pueblo. Pero ahora Pablo dice algo extraordinario, dice, vosotros sois el templo de Dios. ¡Wow! El énfasis cambia del edificio, dice, a las personas. Y no significa que un edificio de una iglesia sea literalmente Dios, tampoco significa simplemente mi cuerpo físico es una iglesia, pero eso utiliza, lo vemos que sois, dice, el templo de Dios, donde ahora el Espíritu Santo mora en cada uno de nosotros. Es importante saber, hermanos, cuando tú recibes a Jesucristo, ustedes saben la relación que nosotros teníamos con Jesucristo. ¿Okay? Si tú no conocías a Jesucristo, el Espíritu Santo estaba al lado de uno. Siempre estaba tratando de llevarte a Jesucristo. ¿Sabías eso? ¿Tú te das cuenta cuando antes de recibir a Jesucristo, como el Espíritu Santo te traía, o alguien te hablaba, o alguien te traía un mensajito, o alguien estaba orando por ti? ¿Tú te acuerdas de esos momentos de que el Espíritu Santo estaba al lado tuyo y te estaba trayendo a Dios y tú no querías, y te estaba trayendo hacia Dios? Esa es una de las relaciones que nosotros podemos tener con el Espíritu Santo. Ya después, entonces, ahora cuando tú miras a Jesucristo y tú comprendes sacrificios, la bondad, la misericordia, la fidelidad de Dios, que Él murió por tus pecados y ahora tú lo aceptas, dice que ahora el Espíritu Santo de Dios ahora empieza y está en ti, ¿verdad? Él entra en ti, tú lo confiesas, ahora Él entró en ti, no solo estaba al lado tuyo cuando tú no conocías a Jesucristo, pero ahora Él entra en ti porque tú ahora lo reconoces como tu Salvador, Él está ahora en ti. Pero ustedes saben, en Apocalipsis, no, en el libro de Hechos, capítulo 2, vemos de cuando ahora el Espíritu Santo viene sobre el cristiano. ¿No es verdad? Que ahora viene el bautizo del Espíritu Santo, la unción del Espíritu Santo. Y vemos que esa hora el Señor nos da ahora dominio propio. Ahora el Señor nos ayuda. Yo me acuerdo cuando yo estaba con el Señor, cuando yo me entregué al Señor, al principio no tenía tanta... Ustedes pueden... Yo era bien callado. Yo no hablaba mucho. ¿Sabías eso? Yo no hablaba mucho. Ya después que el Señor me llenó del Espíritu Santo, no paro de hablar del Señor. Y no me callo la boca. ¿Quién me puede callar? Si es el Dios, no es el Espíritu Santo ahora que te mueve, te llena, te inspira, te renueva, te refresca y tú lo quieres dar y dar y dar y dar. Y gracias a Dios que entonces ahora por esa bondad y el don y el regalo de Dios que ahora el Espíritu Santo ahora cae sobre nosotros para darnos ahora ¿qué? Potestad y poder de seguir siendo ahora testimonio suyo. Antes tú eras a lo mejor calladita, tímida, no podías hablar. No. Ahora cuando hay un culto de oración, nada más que no paras de orar. Estás orando y orando, no veas a nosotros a que oren, ¿no? ¿Verdad? Eso es parte del Espíritu Santo. Que tú quieres testificar, que tú quieres hablar, que tú quieres compartir, que tú quieres ayudar, que tú quieres... si no, te mueres tú. ¿Te ha pasado eso? Que si yo no puedo hacer algo, ¿no? Para Dios, como que ay, te estás entristeciendo, te estás como que apagando, ¿no? ¿Verdad? Qué bonito es ver cuando viene el Espíritu Santo, ahora Él entra en cada uno de nosotros. Pero vemos aquí que importante aquí dice, no sabéis que sois el templo de Dios.
Y vemos aquí que es importante, ¿no? La iglesia no es primeramente un edificio, ni una denominación, un programa, un escenario o una organización. La iglesia es el pueblo en el cual Dios mora mediante ¿qué? Su Espíritu Santo. Oh, men, qué lindo. Si tú pudieras llevar algo para la casa de aprender hoy, men, Señor, he aquí, mi Dios, que nosotros podemos ahora ser el pueblo tuyo. Que tú, por mediante tu Espíritu Santo, ahora tú nos llenas, nos renueva, nos refresca, nos ayuda, nos protege, nos cuida, nos bendice, nos reta, nos limpia, nos purifica, nos santifica, nos aleja de la maldad, de las tentaciones. Tú, mediante tu Espíritu Santo, ahora quieres obrar en mí, cambiarme y sí, es más que una denominación o un edificio o una casa o un programa o un escenario o una organización. Ahora el pueblo de Dios, el Espíritu Santo, mora en el pueblo de Dios. ¡Wow! Con otras palabras, el Espíritu de Dios mora en vosotros. Estén orando por mí. El martes tengo una colonoscopia de procedimientos de seguimiento. Ustedes saben que de que a mí me operaron del colon y cuando me sacaron lo que me sacaron del colon dio de que iba a ser, podía haber sido cáncer. Y gracias a Dios estaba contenido todo cuando me hicieron esa cirugía. Y entonces todos los años tengo que estar con ese procedimiento, de darme seguimiento. Por la gloria de Dios, la gracia de Dios, que pudieron sacar todo estaba contenido. Pero bueno, tengo que seguir haciendo seguimientos. Y es interesante cuando el doctor, no fue el cirujano que me operó, pero el doctor, cuando vino los resultados para atrás de esa masa que me habían sacado del colon, y dice, oye, naciste de nuevo. Y yo dije, no, gracias a Dios, porque esta es la segunda vez que nací de nuevo. La primera fue cuando recibí a Jesucristo. La segunda vez cuando tú me quitaste ese pedazo de colon que estaba ya, que tú sabes, podía ser ese cáncer, pero gracias a Dios, pues, nací, me dijo así mismo, naciste de nuevo, me dijo él. Pero qué bonito es ver la bondad de Dios. A veces nos pasamos por circunstancias y cosas que tú dices, pero Señor, ¿por qué? Pero hay cosas que van a venir y van a pasar. Estén orando por mí, que tengo que entrar en una dieta hoy y mañana, y esa dieta tú sabes que no es muy acogedora. Tú sabes cómo es eso. Ustedes que se han hecho esos exámenes. Pero vemos, hermano, que el Espíritu de Dios dice, mora en vosotros. El Espíritu de Dios mora en ustedes. El Espíritu de Dios mora en nosotros. El Espíritu de Dios mora en mí. Y qué bonito es ver, porque tú ves esa palabra donde dice mora, es la palabra en el griego dice oikeo, que dice que el Espíritu de Dios dice nos visita. El Espíritu de Dios mora en vosotros. La palabra mora comunica la idea de que ahora Él habita en nosotros, de que permanece en nosotros, que Él establece ahora una residencia en nosotros. ¿Sabías eso? Es una residencia, Él ahora permanece en nosotros. Oh, qué lindo. Esto habla de la presencia permanente de Dios en su pueblo.